El punto de vista versión mundialista. Aquí estamos con Toti. Sí, ya regresé. Apoyando a México. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido, cómo lo has visto? Pues, con Panamá. Pues bueno, ahorita el mundial en general, el mundial lo he tenido al principio como muy... Pues ya ves, siempre estás ahí con que, este va a ganar, el otro va a ganar, pero de repente ha habido, siento yo, varias sorpresas, en especial con equipos que uno no apostaría mucho por ellos. El caso de Cabo Verde hace no mucho, Congo, varios países o varios equipos en los que uno no hubiera imaginado que le iban a hacer la vida imposible al equipo grande. Por ejemplo, el partido de Alemania. El primer tiempo todos estábamos como que, ¿qué está pasando, no? Curazao. Y bueno, ya de repente pues pasó lo que pasó, Alemania se despertó y pues siendo Alemania le metió 6 o 7, ¿no? Fueron 7. Sí. Y bueno, pero sí, por ejemplo, Turquía, en el caso también de Turquía, yo hubiese pensado que Turquía iba a ser de los clasificados y no, pues ya lleva 2 perdidos. A mí me hace gracia, ¿sabes qué? Que todos los años, todos los mundiales siempre decimos como que los que en el papel son más fuertes deberían ser siempre los más fuertes. Sí. Y todos los años nos llevamos sorpresas. Sí. Es como que no aceptamos que hay equipos pequeños que han crecido. Uh-huh, sí. Entonces, o bueno, equipos que tal vez no tienen tanto renombre, como por ejemplo Paraguay. Paraguay, sí. Paraguay no tiene tanto renombre, pero siempre han sido un equipo aguerrido. Y sí, bueno, y hablando pues sí de Paraguay, que pues por el simple hecho de ser de CONMEBOL, pues ya uno se hace una idea de qué esperar de estos equipos. Y bueno, pues hablando de la CONMEBOL, tomando en cuenta a Paraguay, en esta primera ronda que estaremos hablando en resumen de ella ahora, pues también sorpresa porque solamente Colombia y Argentina fueron los que ganaron. Todos los demás, Paraguay perdió. Brasil ganó. Pero en la primera ronda empataron sí, con Marruecos, que bueno, pues era un rival difícil. Sí. Un partido pues aguerrido. Pero bueno, eso, que esta primera jornada ha tenido muchas sorpresas. Que terminan siendo pues agradables en el papel, pero bueno, cuando yo me imagino que las personas que están ahí metidas en las apuestas y todo eso, pues no les ha de estar gustando este tipo de marcadores, ¿no? Oye, hablando de apuestas, un dato curioso, yo sigo información de la bolsa y él puso como un dato curioso y que mira esta apuesta. Un tipo apostó $1 millón a que España le ganaba a Cabo Verde. Para ganarse 85,000. Que digo, era como una apuesta en realidad, si lo pones a ver, seguro. En teoría bajo riesgo. Ajá. Sí, por eso no estaba ganando mucho. Y perdió todo, hermano. Hubo uno que le puso, no recuerdo si 30,000, 40,000 o 300,000, o sea, mucho menos. Uh-huh. Y pues la ganó. Y ganó un montón también dinero. Claro, el tema es que, a ver, yo tal vez para nosotros $1 millón es bastante, tal vez para esa persona no, porque sí. Si lo apostó. Y yo, por ejemplo, de eso que mencionas, hablaba con un compañero que le sabe, un amigo que le sabe mucho a las apuestas. Uh-huh. Yo le decía, es que cuando apuestas casi $1 millón, en teoría, a algo fácil, uh-huh, como sería en España, Cabo Verde, pues es porque casi te sobra el dinero. Sí. Pero pues ya él me decía que hay veces que hay situaciones en las que ya cuando estás apostando así, pues son varios factores que o estás como... O sea, como que con ese ya... Es como decirle... ludopatía. Sí. Como ludopatía, ya que estás nada más por el simple hecho de meter cualquier tontería. Bueno, tontería para uno, ¿no? Pero bueno, sí son cosas ya un poquito más ahí complejas de cómo funciona la mentalidad ya cuando uno va a apostar todas esas cantidades, ¿no? Pero vamos al fútbol, vamos al fútbol. Sí. A mí, por ejemplo, en lo personal, México ahora, pues en mi caso, no convence. Convencido. Y cada vez, ¿cómo decirle? Cada vez que me trato como que de poner en un lugar parcial, uh-huh, imparcial más bien, en un lugar céntrico, digamos, empiezo a ver toda esa maquinaria de las personas con micrófonos, sí, o sea, los reporteros y los creadores de contenido pues así grandes y que
que se ha manejado mucho alrededor de la selección mexicana. Y bueno, pues tú también pues, lo sabrás, que también has escuchado este tipo de gente en Panamá y en Centroamérica en general. Todo el... Pues para mi gusto, todas las hartas tonterías que de repente dicen que México está para campeón, que favorito. A mí, con lo que ha mostrado ahora ya, al día de hoy, 2 partidos, yo no lo veo pasando de octavos, máximo. Ok, mira, yo vi el primer partido de México completo. Yo pensaba que, a ver, no sé quién me había dicho, alguien me había comentado que México pues, no tenía ninguna expectativa, porque pues no es una generación especialmente Sí. tal. Pero el primer partido fue muy contundente al principio, pero te voy a decir después una cosa, como se relajaron. a ver, Sudáfrica tampoco era un rival súper fuerte. Toma. Panamá le ganó en Sudáfrica un juego y empató otro. Y yo siento que Panamá incluso estaba haciendo pruebas y tal, y no estoy diciendo con esto que ese partido era definitorio, simplemente lo digo porque al final yo ya había visto a Sudáfrica jugar y no me pareció tampoco nada especial. No, a mí, o sea, precisamente en ese tipo de juegos baso mi punto de vista en el que yo no veo a la selección mexicana tan fuerte como mucha gente lo está, como muchos la están vendiendo, porque venía de ganar un montonal de partidos. Pero ¿qué tipo de partidos? Contra Serbia, no clasificó, le metieron 5 a Serbia, pero pues Serbia tampoco es una selección europea, pero tampoco es una selección de renombre, ¿no? Entonces así, ya estamos listos y todo. Viene el partido inaugural contra Sudáfrica y yo siento que fue uno de los partidos más aburridos que hemos tenido, porque al principio la selección mexicana, tomando en cuenta que era Sudáfrica, estaba jugando y bien, estaba atacando y el portero estaba sacando varias, pero de repente, después de la primera expulsión, no sé qué le pasó por la cabeza a Aguirre, que en vez de meter más carbón a la maquinaria, se empezó a replegar. Y parece que a quien le expulsaron el jugador fue a México al principio, porque dejó de apretar. Sí, de hecho es eso, yo no veo a México contundente, lo vi efectivo, metió los goles que tenía que meter, y ahora lo mismo con Corea del Sur. Saludos Lucas. Que yo quería ver el partido con Lim. Ganaron por suerte, sí, o sea, no me parece que ganaron como que fue una jugada de estrategia, nada, ganaron un error de desconexión abajo y metieron el gol, y bueno, está bien, o sea, a veces se ganan los partidos así, sí. pero no es un juego que tú digas que no, México es candidato, o sea. Sí, yo le he estado viendo ahí algunos videos en el que y ya con estos 2 partidos que México ya está clasificado, y de hecho ya lo ponen como clasificado en primer lugar. Algo que también... No, y está primero, creo. O sea, ahorita está primero, pero todavía no asegura el primer lugar del grupo. Ya está asegurado, porque creo que el primer criterio de desempate es el partido directo. Claro, pero si pierde contra contra República Checa puede llegar a 4 puntos. Ok, creo que ya. ellos empataron con... No, República Checa creo que perdió. Perdió. Entonces, sí. Entonces, yo aunque pierdan, habían empatado. Aunque Corea del Sur gane su juego, bueno, espero no estar patinando, porque yo creo hasta el último mundial el primer criterio de desempate era el juego directo. Puede ser una, porque pues sí, yo he estado viendo, la FIFA lo pone, la CONCACAF lo pone ya como el primer clasificado, por eso decía, pues como que... O sea, ya México está clasificado. Pero o sea, lo pone en la llave, lo pone como el primer lugar. Sí, creo entonces, que ya quedó primero. Yo estaba... Bueno, y bueno, pon tú, ya que se clasificó, se asegura el primer lugar y todo, suponiendo... yo sigo sin estar convencido con lo que se ha visto, como lo estamos viendo, el partido contra Corea, que desde el punto de vista mío, así como viéndolo como mexicano y todo, era uno de los partidos que más preocupaban contra Corea, porque Corea ahorita está muy bien. Es que creo que ese es el partido más difícil de tu grupo, sí. Corea, porque a República Checa honestamente yo no le veo más. Los vi jugar el partido. Es como ver al West Ham. Pues, sí. Había de repente como chispazos, como que los checos como que querían ahí de repente como que despertar, y de repente los sudafricanos al final casi le sacan un susto.
que yo estaba con que se lo saquen por ¿cómo no puedes concretar, ¿no? Pero ya, la selección mexicana pues ahorita pasa en 16avos, que otra cosa, que algo que parece que a los mexicanos nomás se le pone más difícil el quinto partido, que anteriormente el quinto partido, que el México no lo ha jugado porque las veces que se clasificó a cuartos de final fue la ronda inmediata después de los grupos, en el 70 y en el 86. Después se hicieron 32 grupos en Francia 98. 32 equipos. 32 equipos, perdón. Y entonces México pasó de los grupos y pasó a octavos. Exacto. Entonces siguen siendo 4 partidos. El quinto sería cuartos de final. Ahora que ya hay tantos mil equipos, entonces se pasa de grupo, se pasa a 16avos, hay 4 partidos, sería el cuarto partido, y el quinto ahora seguiría siendo octavos. Entonces, que a como yo veo, que ojalá me equivoque, a como yo veo ahorita, se pasa a 16avos, tendría alguna tercera selección de algún grupo, se podría pasar a la siguiente, y todavía podría haber, con todos la gente que está ahí más o menos moviendo piezas, podría haber una selección un poquito a modo para México que pase, pero ya pasando de octavos en adelante, se manejan posibilidades como España, Portugal, Inglaterra, a ese tipo de selecciones, cuando no se le pudo ganar a Sudáfrica contundentemente, o sea, dando un golpe de autoridad a Corea. Yo dudo que todo este movimiento mediático, que qué tal si México ya es candidato, que si va a ganar, que no. Yo no sé, no lo veo así, pues. O sea, a ver, para que yo te dijera a ti, México es candidato, tendría que haber ganado un juego así como lo que ganó. Incluso podemos incluir a Brasil ahora. A ver, yo no creo que Brasil es candidato, pero le ganó bien a Haití. Sí. 3 goles. Sí, y además el primer partido, pues Marruecos está muy bien. Entonces, pues, ok, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a movernos más atrás, porque como la Tierra no es plana, el Sol. Y sin embargo se mueve, ¿no? Está viniendo hacia nosotros, así que vamos a echarnos un poquito. Espero estemos en cuadro. ¡Seguimos! Ok, eso fue el análisis de la selección mexicana, obviamente porque aquí hay un mexicano. Mira, vamos a ser honestos, nosotros no somos Mundo Maldini, no somos Mr. Chip, que ellos viven de esto. Nosotros hacemos otras cosas, tenemos una vida, nos encanta el fútbol y por eso tenemos una opinión y queremos compartirla con la audiencia. Pero, ¿qué otro partido así has visto? Yo vi el de Curazao, con Argentina, porque tengo un amigo, saludos a los amigos de Curazao. Y me sentí identificado, por ejemplo. Vi muchas similitudes del partido de Curazao, como cuando Panamá llegó por primera vez al Mundial. Y sentí, por ejemplo, yo celebré ese gol de ellos. Claro, fue un poquito diferente porque ellos empataron el partido con ese gol. Sí, no fue como el de Panamá que le pusieron a Alemania. Claro, no fue como el partido de nosotros con Inglaterra, que nosotros ya íbamos perdiendo bastante a poquito. Pero sí, o sea, fue divertido verlo. Fue un partido, al principio, digo, yo sí he de tener como una selección, una segunda selección a la que me guste, Alemania. Pero sí, cuando ves un equipo como Curazao que le planta cara a un gigante como Alemania y todavía le mete un gol, le saca un sustote, un 1-1, sí, como que sí te emociona, ¿no? Sí. Y de hecho, el jersey que tiene Curazao, la segunda bonito. Equipación, es muy bonito. Y digo, pues con ganas de comprármelo con el número del que metió el gol. Comenencia. Y pues muy interesante al principio. Más que nada los primeros 45 minutos. Sí. Ya después, bueno, pues. Oye, yo es que conozco a algunos jugadores porque hice un video hablando de la selección de Curazao. Y conocí a varios de los jugadores. O sea, ya yo más o menos cuando fui a ver el juego, yo, mira, este que juega bien. No llegué ahí de ignorante. Sí, no, hay que gracias al amigo Rudolf, porque de verdad que me ilustró bastante con los jugadores. Otra cosa que me gustó es la vibra de los curazoleños, que es ir a disfrutar el mundial. Es la fiesta y ser parte, y que ellos no tienen esa expectativa de que van a ganar el mundial, simplemente ellos quieren participar y empezar su historia, ¿no? Su historia ya estando ahí, para ellos ya es el triunfo, ¿no? Ya estando en
pues, en el mundial. Sí, que, en la fase final, sé parte de la fiesta, básicamente. Sí, exacto, ya formando parte, para ellos ya es el triunfo. Es que al final te pones a ver, y yo también, como muchas personas, y creo que aquí podemos conectar con un siguiente punto del tema de abrir el mundial de 32 a 48. Es que sí es cierto que para estas selecciones este es el triunfo, pero también el triunfo es que han hecho visible un país un territorio que no era conocido para muchas personas. Muchas personas no saben ni dónde está Curazao. Sí, es que, o sea, sí, por el lado, digamos, competitivo, pues claro que es muy, muy interesante que ya cada vez más selecciones puedan formar parte de esta máxima fiesta de fútbol, por así decirle. Selecciones que en el formato anterior, con 32 selecciones, jamás iban a ir. Bueno, Panamá fue. Bueno, no, Panamá, porque Panamá ha ido creciendo mucho. Es que yo quería que Panamá llegara en el de 32 precisamente por eso, para sentir que habíamos competido de verdad. Sí. Ahora, en el de 48 no es que ahí no hay competencia, porque mira que todos los países de Centroamérica que se están burlando de nosotros porque perdimos. ¿Sabes cuál es la diferencia? Nosotros estamos. Se pueden burlar porque estamos. Eso es algo que también no entiendo. Yo no lo entiendo. Están ahí bravo, votando, como dicen en Panamá, botando bilis por la boca. ¡Ey! Relájense. Que Panamá crezca. Lo ayuda a ustedes a crecer también. Que sí, pues ya ahí está pues ahora con la llegada de Ronaldo a Arabia, pues ya dicen que ya la Liga de Arabia está creciendo. A que unos empiecen a mejorar, significa que todos van a mejorar. Oye, te voy a decir una cosa. Yo vi a Arabia jugar contra Uruguay. Yo vi ese juego. El primer tiempo, a nosotros los juegos nos quedan demasiado tarde. Pero ese juego Arabia le jugó bonito en el primer tiempo. Sí, Arabia no es aquel Arabia que Alemania también le metió 8 goles en el 2002. Ya no es ese Arabia. Arabia ya está más competitivo. Sí, ha crecido. Y bueno, yo por ejemplo en su momento dije, Qatar fue al Mundial pues porque le dieron la sede, si no vuelve a ir, y bueno, pues ahí está otra vez. Pero sí, ha habido pues este tipo de selecciones que pequeñas y todo, pero han jugado muy bien. Arabia, pues bueno, o sea, a Qatar le metieron el montón de goles porque tuvieron 2 rojas. O sea, la primera roja ya las había condicionado bastante. Y que para mí, te soy honesto, yo no hubiera, o sea, había pitado, creo que fue penalti, no sé si fue penalti, pero tal vez no lo hubiera sacado roja. O sea, ha habido muchas de esas que una hacía. Aquí me le llegó a Vinicius, que a mí Vinicius muchas veces no me gusta cómo hace sus teatros y todo, pero esta vez Hakimi le llegó a Vinicius muy mal. Y pudo haber sido que se resbaló, que el pie se le fue un poquito con el balón y no, pero le llegó muy mal con los tachones casi, y no fue ni siquiera amarilla. Ha habido muchas jugadas, por ejemplo la de Messi. La de Messi, que si fue, que si no, que unos dicen que no es. Lo perdonaron. Exacto, pero unos dicen que ni siquiera, yo ese partido no lo vi, pero ya vi la jugada y todo, pero que ni siquiera fue al VAR. O sea, ha habido muchas situaciones o muchas jugadas que sí han estado muy, muy controversiales, y volvemos a lo mismo que hablábamos unos videos anteriormente. Entonces, ¿para qué está el VAR? O sea, yo lo que no entiendo es, yo puedo entender que tú tengas que juzgar algún criterio en una mano, en una cosa en el área, porque tú sabes, son situaciones, pero que tú le pegues a alguien por la espalda, ¿sabes? Eso, sea involuntario, sea queriendo, eso te puede hacer. Sí, por ejemplo, mucho la jugada de Messi, bueno, creo que es muy sabido, o bien sabido, que lo que mejor le ayudó a Messi es que es Messi. Sí. Hubiera sido cualquier otro y hubiera habido un poquito más de investigación. Y para que no me caigan a mí atrás, Havertz también mereció una roja en una jugada, creo que en el partido, no sé si fue el partido final para la liga. O sea, el mal entró por la espalda y no le sacaron nada, y eso era tarjeta. Amarilla o roja, lo que sea, algo tenían que darle y no le dieron nada. O sea, lo perdonaron. Sí. O sea, yo no estoy diciendo con esto que para mí no tienen que favorecer a nadie en ese tipo de situaciones. O sea, en ese tipo de situaciones donde tú vas con la plancha, eso tiene que ser roja siempre. Es que siempre, o sea, debe de haber, pues sí, parámetros en los cuales seguir. Y dentro de ese parámetro podrías empezar a usar un poquito más del criterio personal de cada árbitro, pero
siempre basándose dentro de ese. Que fue por atrás, bueno, es por atrás, entonces no cabe criterio. O sea, por atrás es esto. Es que para mí no es criterio, por ejemplo, o sea, para mí, en la falta donde le sacan la primera roja a Qatar, tú puedes utilizar el criterio de que, bueno, ok, el tipo le hizo la falta sí, pero le intentó jugar el balón, lo que sea. Pero en una jugada donde tú le estás entrando a la persona por más que sea involuntario, tú le puedes hacer. Mira lo que pasó después en la siguiente jugada de Qatar, que el tipo le partió. Sí, sí, exacto. Es que muchas veces Eso no, es no roja, es, hermano. Si no, te no joden, es de que. Exacto, no es de que, es que quiso o no quiso hacer daño, es que, no, es que muchas veces, aunque no quieras hacer daño, puedes hacer un gran daño. Entonces, debe de haber parámetros en los que puede entrar el criterio y habrá otros en los que no puede entrar el criterio porque es simplemente, fue de esta manera la falta, le corresponde tal tipo de tarjeta. Antes yo me acuerdo, cuando era niño, yo me acuerdo mi papá me repetía, falta por atrás es roja. Y recuerdo varias veces que siempre tengo, no sé ni qué equipo, no sé qué partido fue, pero uno iba corriendo, le cruzaron los pies. Que aquí vienen a buscar a alguien. Sí. A ver. Cosas del directo que no es directo. Espérate, vamos a aprovechar ese ruido para corrernos de nuevo porque el sol nos está buscando. Vamos a terminar en la pared. Pues eso, o sea, que el jugador iba corriendo sin querer, el que lo iba persiguiendo le cruzó los pies, fue sin querer y roja. Porque hay situaciones en las que no importa que si quisiste o no quisiste hacer. Es que yo no creo que nadie le quiere partir el pie a otro jugador. Yo no creo, o sea, eso es... Hay jugadas que tal vez por lo caliente que está el partido o la adrenalina, la intensidad y todo, no, tal vez un jugador no le quiere hacer daño a alguien, tal daño. Bueno, tal vez Felipe Melo, Pepe. Sí, pero ya como, y yo creo que incluso ellos, yo no creo que ellos de repente quieran romperle la tibia, el peroné a alguien, pero en ese momento no piensas la gravedad de lo que puedes llegar a causar. Uh-huh. O sea, jugando, siento yo, porque bueno, pues jugamos y hay situaciones en las que tomas una decisión y no piensas qué podría suceder. Sí, sí. Entonces yo siento que es eso lo que a veces hay jugadas en las que se ve la intención de meter los tachones por delante, pero bueno, obviamente no quieres romperle el pie a alguien, al otro jugador, pero bueno, aunque no hayas querido hacerlo, eso no está bien. Tú tienes que autorregularte. Uh-huh. O sea, yo por más que, ¿sabes? Es como, yo recuerdo, y ya con esto vamos a cambiar de tema porque yo recuerdo cuando yo jugaba a nivel... ¿cómo son? Day League. Que cuando, por ejemplo, había días de lluvia, que el árbitro se acercaba y nos decía, miren, tienen que manejarse porque la cancha está resbalosa. Uh-huh. El campo está resbaloso. Cualquier falta, que aunque ustedes no quieran, pero tú sabes, por un resbalón, le pegues, tengo que sacar la tarjeta. Así de simple. O sea, yo creo que hay charlas que los árbitros deberían tener incluso antes del partido. O sea, no deberían asumir que los jugadores son profesionales, ellos tienen que saber. No. O sea, si le haces una plancha a un jugador, aunque no quiera, eso para mí debería ser. Y que lo sigan, porque también habían dicho que iban a castigar todos los clavados, y ya he visto 2-3 clavados que se dan cuenta que no fue falta, no lo marcan y no amonestan. Y ya habían dicho que ya iban a amonestar. Hablando de cosas que amonestaron, ya amonestaron al primero por andar tapándose la boca. Ah, sí. Sí, al Mirón. Le sacaron la roja. La roja, sí, porque habían dicho que iba a ser roja. Ah, pues que bueno. Esa no la vi porque, bueno, fueron partidos muy temprano aquí y qué bueno. Sí. Bueno, ¿algún partido más? Por ejemplo, sorpresa el juego de Cabo Verde con España. Sí. Y eso es lo que yo decía de España. No quiero decir ahora que están eliminados, pero yo siento que hay como cierto nivel de arrogancia todavía. Dicen ellos que no, que los jugadores son... No. Sí, yo estuve viendo ese partido y sí había un cierto tipo de arrogancia, incluso también al principio con el de Alemania. Uh-huh. Al principio también había un cierto tipo de arrogancia que veías a Sané queriendo hacer jugadas, comiéndose pases, que tuvo que haber dado algunos pases los jugadores arriba, no los daban porque estos
son conitos, nos los vamos a poder llevar muy fácil y no daban pases. España sí, también al principio pensó que lo tenía en la bolsa y se dieron cuenta que era más difícil que eso. Y yo creo que fue culpa más que nada del entrenador. Que lo quieras disfrazar. O sea, por favor, yo cuando vi la alineación de por qué entró Gavi, o sea... ¿Dices la convocatoria o la alineación? No, la alineación. A ver, hay una cosa que quiero decir desde ya, y eso también se lo aplico a todos, porque hay gente y amigos que yo les estuve haciendo la pregunta de qué opinan del juego de Panamá, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya la convocatoria es la que es. O sea, no podemos quejarnos de que no llevaron a no sé quién, no llevaron a no sé, ¿sabes? Ya no lo llevaron, ya. Olvídate de ese tipo, ya, no puede ser. Te preguntaba porque también hubo mucho revuelo, porque ¿por qué llevan a Gavi y no a Fornals del Betis? Bueno, pero ya no lo llevaron. Yo lo digo más que nada porque para mí, o sea, no voy a jugar además no voy a jugar con técnico extremos, sí, no, y además tú como técnico tú llevas a quien mejor creas que se ajusta a tu sistema. Pero es exacto. Yo por eso no critico tanto el tema de ya lo llevó, ya. Sí. Ya que lo haya puesto a jugar en ese momento, bueno, pues sí, ya. Es que, a ver, yo no soy, como siempre digo, yo no soy director técnico, no tengo un equipo, nunca he dirigido a nadie. Pero, si tú sabías desde un principio que Cabo Verde se te iba a echar atrás, tú necesitas jugadores desequilibrantes. Gavi no es un jugador desequilibrante. Gavi es más mordelón. Sí, más de corte, más de lucha. O sea, yo no estoy diciendo que sea un mal jugador. Lo que estoy diciendo es que no era el jugador para este partido. Sí. Tú necesitas a jugadores que rompan línea. Y por eso decía, para mí, por ejemplo, ese es uno de los problemas que tiene Panamá. Que al no tener a Carrasquilla, no tenemos jugador que rompe línea y que por eso Gana se nos echó atrás. Nunca lo pudimos romper. Sí, exacto. Y eso es lo que le pasó a España, lo que le pasó a Portugal, que se echan atrás y exacto, si no tienes los jugadores adecuados, por así decirle, parece ese juego, no les vas a poder romper el seguro. Y lo hablaba también con ese amigo que te comentaba también de las apuestas, que bueno, es que a Portugal y es que se echaron atrás, a España se le echaron atrás y no había jugadores que sí, no hay jugadores desequilibrantes que lo hagan. Y pues en Alemania sí hubo. Bueno, en Alemania sí hubo de repente ideas, estrategia para romper el candado que les pusieron y bueno, hasta 7 les metieron. Pero sí, a España, a Portugal, a los 2 se les metieron atrás. Bueno, ahora también en este caso a Panamá y pues fueron 3. Que estoy buscando los mensajes y voy a pasar a Panamá directamente para conectarlo porque creo que es el juego que digamos que se parece. Pero volvemos a lo mismo, o sea, a eso me refería yo con la arrogancia del entrenador y de los jugadores. No de que fueran arrogantes en plan cristiano de que yo soy el más grande del mundo. De pensar que ya lo tenían ganado. Ajá, de no preparar el partido de la forma correcta de respecto o sea, a creerte que como, es que es Cabo Verde nada más. Vamos a jugarlo como sea. No haber respetado al rival, pensar que ya eran 3 puntos fáciles y bueno, pues les dieron su sorpresa, porque eso, o sea, eso es lo que a veces de pronto me gusta, aunque me rompan, digamos, mi quiniela, pero es lo que de repente me gusta, que por obstinados, por sobrados, les den su sorpresa y pues en este caso, o sea, fue un 0-0 en el caso de España, que después ahora van a jugar contra Uruguay. ¿Con quién fue que jugó Portugal? Contra Congo. Contra Congo fue 1-1. Congo también se sabía que... Y Congo tiene buenos jugadores. Sí, tuvo varios despliegues de... Pues, no sé si decirle pues de calidad, pues, pero bueno, o sea cuando tienes a Vitinha y todos estos adelante, hablar de calidad... Bueno, pero yo le estaba poniendo la fichita a Portugal y ahora no estoy arrepentido. Yo se la puse, sí, se la puse. A ver, ayer yo hablaba con un amigo, saludos Alex, sobre Ronaldo. A él lo quieren poner de delantero centro y a mí no me parece que esa es la posición correcta para él. Y no digo que lo tienen que poner de volante por derecha como él jugaba antes. Para mí, él debería ser un segundo delantero. Sí. O sea, ¿por qué? Porque pues yo siento que él y es gracioso porque él también se lo dijo en una entrevista,
él se parece mucho a Mbappé en algunos aspectos. Que es como que se queda demasiado estático, que claro, en algunos momentos tú dices, pero es que él tiene que estar allí. Sí, pero yo creo que él, muchos de los goles que hizo fue por el constante intercambio que tenía con Benzema. Sí. Y es más o menos el mismo beneficio que tuvo Mbappé cuando Giroud estaba en la selección y era el que hacía el espacio para que él pudiera entrar y anotar. Entonces, yo creo que Cristiano necesita no ponerlo extremo, sino hacer una formación donde Cristiano sea como un delantero complementario, un secundario para hacer los remates, que haya otro delantero. Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo pienso que Ronaldo lo que le falta para ser un delantero es algo que sí tiene, por ejemplo, Gyökeres. ¿Qué pasa con Gyökeres? Gyökeres no es el delantero que te va a meter 15 goles, es el delantero que estorba, que mueve, que te tiras un balonazo y él te la controla. Sí. Y él, claro, te puede hacer los goles y lo deja solo, pero su labor realmente es mover a los defensas, para que los defensas no tengan un día tranquilo. Y claro, ahí aprovecha el delantero, el secundario. Sí. Necesitas a alguien que te haga ese trabajo. Y en Portugal no lo estoy viendo. Sí, no, y es algo que, sí, como dices, estar intercambiando, estar moviendo, es una forma también de descontrolar a las defensas. Porque cuando el defensa que te asignaron está pensando que tú vas a entrar por aquí, pero no, de repente tú ya cambiaste y estás por un poquito más atrás, entonces los empiezas a confundir. ¿Me debo de quedar en mi posición o debo de ir a seguirlo? Entonces, mira lo que hace Harry Kane. Sí, baja mucho. Entonces el defensa está inseguro de si debe salir a poner la marca personal. Porque de repente puede llegar y Harry Kane te tienes a dos extremos que están constantemente, y él es el centro delantero. Pero es esa la movilidad que yo veo que Cristiano no tiene. Sí. Eso, y fíjate, otra cosa que yo he visto últimamente es de que Cristiano, yo soy más Messi que Cristiano, pero eso es algo que yo le veo a Cristiano. O sea, Cristiano es un jugador de otro nivel también. Pero Cristiano no se preocupó tampoco en crear, digamos, amistades, lazos profundos con sus compañeros en el campo. Porque te das cuenta cuando cosas tan pequeñas como cuando estás ahí abajo en el campo, y hay veces que tú ves cómo le dan el balón a Hazard. Muchas veces me llegué a fijar que le daban el balón a Hazard aunque no hubiera necesidad, pero nada más porque estaba ahí cerca se lo daban. A Messi, a varios otros jugadores que son como que el máximo jugador de ese cuadro. Nada más por el simple hecho de que está cerca, se la doy. Es Hazard, es Messi. Pero Ronaldo fue muy, digamos, disciplinado en el trabajo, de que tengo que trabajar, tengo que ser el mejor, que no se preocupó en ese momento en hacer como amistades en ese campo. Team bonding. Ajá. Y él en una ocasión lo dijo hace mucho, yo no vengo a ser amigos, yo vengo a cenitas y cosas, y yo vengo a trabajar y todo. Y es eso, o sea, entonces ahora todo el mundo sabe que Portugal está donde está también en mucho gracias a Ronaldo, pero en el campo tú ves que no es esa persona que haga a tus compañeros simplemente, si estamos en problemas, désela a Ronaldo. Si estamos en problemas, todo a Ronaldo. Dependamos, o sea, que no está así como que dependamos, pero Ronaldo es nuestro como salvador en caso de problemas, y no. O sea, yo muchas veces he visto que está Ronaldo ahí, que está, y muchas veces el balón va hacia otra persona, hacia otro jugador. Fueron a una jugada fue de que venían desbordando por la banda, quiso hacer el pase, pero el pase iba más que nada para, creo que era Bruno, o no me acuerdo quién era, pero era otro. Y Ronaldo no estaba en posición de recibir el balón y le quedó atrás, quiso pegar y la voló. Entonces, situaciones en las que Ronaldo no es esa persona, no es ese jugador que sus no es un compañeros. Referente. No es un referente. No está siendo el referente que sus compañeros. Ronaldo. Si estamos en problemas, mándaselo a Ronaldo. Sí. Y eso es algo que le está jugando también en contra. Ok. Con esto dicho, vamos a hacer otro movimiento. Sí. Estamos escapando del sol. Ok, seguimos.
Bueno, yo antes dije que iba a hablar de Panamá y quedamos hablando de Portugal. Así que voy a regresar a Panamá. Mira, esta es la opinión de un amigo de Panamá, me dice. Se refiere directamente a la convocatoria. Su mensaje dice: mala elección de convocatoria por parte del director técnico. Y bueno, nos falta pólvora. También nadie tenía la visión para dar el último paso. Es lo que dije yo. O sea, tenemos una opinión bastante parecida. Otro amigo me dijo algo rapidito. Jugaron bien tácticamente el primer tiempo, igual nos falta crear oportunidades de gol. Se conservó la posición, pero al final no se creaban oportunidades de gol suficientes. En segundo tiempo el equipo no jugó bien y Ghana se adelantó un poco, porque Ghana también empezó a jugar un partido defensivo desde el principio. O sea, Ghana sabía que Panamá era mejor en el papel. Pero no porque Panamá no tiene una figura así, bueno, Carrasquilla, y no jugó. Pero Panamá lo que tiene es el colectivo. Panamá juega como equipo. Entonces, eso es lo que ha trabajado Christensen. Y me hace un poco gracia que lo critiquen tanto cuando él es el que ha dado esta identidad de juego. Ahora, es real, es cierto que el equipo se desordenó cuando se hicieron los cambios, que creo que mi amigo aquí lo dice. Que cuando sacaron a uno de los jugadores que no sé si le dicen Fulo Martínez, que él era el que estaba como manejando los tiempos. Digo, a veces también tienes que pensar una cosa que dijo Miguel hace unos programas atrás. También es una cuestión de que, aunque uno no lo vea, a esos jugadores los están midiendo constantemente de su rendimiento y dirán, bueno, después del minuto 80 ya este man baja el rendimiento, así que mejor es hacer un cambio para que refrescar esas piernas. Puede ser, sí. O sea, sí. A ver, yo, por mi parte, porque muchos me preguntaron, yo no podría decir que Panamá jugó mal. Obviamente no puedo decir tampoco que jugaron bien. Para mí el problema, porque claro, todos ahora vimos la jugada final donde el muchacho se lanzó cuando no debía haberlo hecho y que si lo iba a hacer, pues tenía que llevarse o sea, era una falta que si le sacaban roja, pues era el último minuto. O sea, podemos jugar un minuto sí, a que nos metan un gol, yo hubiera preferido eso. Claro, en el último minuto sí. Pero, ¿sabes? Yo veo a Panamá, para decírtelo así lo más claro, o sea, es como lo que te comparaba antes. Cuando yo vi a Curazao lo vi que están en su debut, que están disfrutando, que están ahí, que bueno, está bien, este equipo no va a meter goles. Yo a Panamá como en el segundo escalón ya, donde llegamos no a participar, llegamos a ver si ganamos un juego, nosotros metimos nuestro juego, o sea, Panamá se plantó y atacó a y llegó la vida a los demás. Y llegó para manejar el partido, no para ver qué sale. Y eso es algo que es básicamente esa evolución, continúa la evolución. ¿Perdimos el partido? Sí. Y yo lo único que pensaba era, perdimos, ¿por qué? Porque arriesgamos. Es que eso también hay veces que la gente no ve, porque es más fácil siempre apuntarle a una sola persona, a un jugador. Al resultado, nada. Y sí, o sea, que no ganó, no se ganó. No se ganó como esperábamos el técnico. Pero siempre hay más de trasfondo. Y pues eso, o sea, lo que dices que comentaba Miguel, de que muchas veces sí lo están midiendo. De ahora ya todos los jugadores tienen siempre un dispositivo pegado y pues sí puede ser que haya sido eso. Y bueno, pues puede haber situaciones en las que los cambios también te desequilibren y bueno, pues o sea, pero en el momento pues tienes que tomar una decisión y pues arriesgar eso. O sea, muchas veces España por ejemplo no arriesgó y se quedó con el 0. A ver, ahora que hablas de eso, de los cambios también y cómo afectan, mucha gente se está quejando de las pausas de hidratación, cómo bajan el ritmo del que está atacando o cómo cambia el partido. Pero yo tengo una pregunta. Las pausas de hidratación, es más difícil. Sí. Las pausas de hidratación no aparecieron en el partido mira, vamos a tener. No fue una sorpresa. Al contrario, ahora las establecieron. Siempre hay una pausa de hidratación. Entonces, ¿eso qué significa? Que tú tienes que planificar tu juego con esa pausa de hidratación. Lo siento, a mí no me gusta. Yo no estoy diciendo que esté bien, no me parece. No me gusta porque corta el ritmo. Sí. Pero ya sabes que eso va a pasar.
Entonces tú como director y como plantilla deberías tener eso en cuenta a la hora de hacer tu gameplay. Sí, a mí tampoco me gusta, se me hace, bueno, ya es, o sea, es un secreto a voces. ¿Cómo que se dicen en mexicano? Pinches gringos. Esos pinches, sí, no, esa es una estrategia comercial de meter ahí Anuncios, ¿no? Anuncios y bueno, pues incluso hasta pasó, ¿no? Que ya era hora de reanudar el partido y no lo hicieron porque Fox todavía no regresaba. Mira, yo tengo una duda, o sea, yo no he visto los precios porque obviamente no iba a ir al mundial. No, carísimo. Pero eso es lo que yo no entiendo. Tú generalmente pones publicidad y eso precisamente para que parte del gasto se vaya en los patrocinadores. Pero sí, yo veo que ahora todo es más caro. Es el mundial más barato de realizar. Lo estaba viendo en un canal que sigo, lo voy a poner en la descripción. Yo prometo fotos y prometo cosas y después nunca aparece. Que este es ¿qué pasa? Normalmente los mundiales para el país anfitrión son un gasto por tema de construir, infraestructura, no sé qué. Este mundial no le ha costado casi nada, o sea, ha costado un montón de dinero, pero no comparado con mundiales anteriores. El de Qatar, por ejemplo, que tuvieron que hacer los estadios desde cero. Sí, entonces, o sea, es el mundial más barato en realizarse, pero todo es más caro. Todo. Entonces, los precios de los boletos de partidos muy normales son muy caros. He estado viendo, por ejemplo, pues para juegos ahí en México, que obviamente tampoco iba a ir, pero son muy, muy caros. Hubo también otro video que también vi que creo que para en Georgia o no me acuerdo en qué lugar de Estados Unidos, el estadio está afuera de la ciudad y son ciudades que no son como las de aquí, que son muy, muy fáciles de caminar. Entonces, allá era de que tenían que tomar un tren y el pasaje costaba más o menos unos $12 para el mundial, e incluso antes del mundial ya costaba $100. Creo que eso era New Jersey, el de Nueva York. Creo. Puede ser, porque sí, o sea, en alguna vez y New Jersey está muy lejos de Nueva York, le llaman, pero sí, o sea, ese tipo de cosas. Los jerseys de las selecciones también están carísimos. Los boletos se los están facilitando un poquito más también a los, ¿cómo le llaman? Los influencers. Hubo, de hecho, yo creo que sí lo vieron, esos dos que traían el jersey de México, pero no son mexicanos. Creo que lo que yo leí son peruanos, o uno de ellos es peruano y el otro es mexicano, no recuerdo, pero eran dos tipos que habían metido gol en la inauguración en México. El segundo gol va Jiménez y todos a celebrar a la esquina, y estos están grabándose a sí mismos en vez de estar grabando a los jugadores, que los tienes enfrente. Porque creo que la FIFA prohibió grabar, o sea, no puedes grabar hacia la cancha, algo así. O sea, tú lo puedes grabar. Puede ser. Tú lo puedes grabar, pero no lo puedes publicar. Entonces, por eso es que ustedes no están viendo nada de anuncios en mi video. No se puede ni siquiera hablar no se puede mencionar ciertos bloques de palabras que tienen que ver con la copa y todo. Y bueno, total, a final de cuentas, exacto, o sea, hay muchas reglas que ha puesto la FIFA y entonces resultó que ellos eran streamers, ellos son creadores de contenido, y entonces ellos ya sabían esa regla. Un aficionado común no tendría por qué saber. Pues yo pagué mi boleto y como toda la vida que voy a los estadios, yo grabo, me tomo una foto y grabo y pongo que está. Lo puedes hacer, lo que no puedes es publicarlo y ganar dinero, lucrar. Por eso, es que estos eran creadores de contenido. Ellos pues viven, digamos, de eso, ellos ganan dinero de eso, y entonces ellos se grabaron ellos, la gente les empezó a criticar y todo. Eran los jugadores en sí, es que no eran aficionados comunes, eran aficionados que la FIFA llevó para hacer contenido y pues eso, hacer así como el trabajo de marketing, pero realmente es eso, o sea, es vender toda esta copa que es el mundial, porque realmente está siendo muy caro. Vi un partido en Canadá, el partido fue en Toronto, pues creo que fue de Canadá, no recuerdo cuál, pero todo estaba rojo
parecía que había gente, pero había muchas Sí, gradas sí. solas. ¿Sabes qué pasa? A ver, con el tema de... Yo no tengo problema, o sea, normal, las cosas cuestan dinero. Sí, sí. O sea, pero yo lo que no entiendo es como pagar un premium, porque estás pagando el boleto premium, pero de todas maneras te ponen publicidad. O sea, Sí, no tiene lo que sentido. está haciendo Amazon, ¿no? Si tú me dices voy a pagar premium, ok, pago el premium, pero entonces no me ponga publicidad. También. ¿Qué sentido tiene? Y es algo que, o sea, que eso, o sea, que hay muchísimo, o sea, hay boletos que no se han vendido y hay otros boletos que ya se vendieron, pero son muy, muy caros, que solo están, digamos, al alcance de ciertas personas, de influencers, de gente arriba, que pues obviamente pues, pueden pagarlos. Y también está el otro lado de que hay compañías de cable, o en México, por ejemplo, al principio se empezó a hablar de que una que se llama ViX, yo no la conocía, que iba a tener toda la cobertura del mundial, que todo muy bonito y muy, muy bien, y resulta que la nitidez, que la calidad de la imagen no es tan buena. Uh-huh. Y pues eso que dices, o sea, todo lo que está costando el mundial a la gente, porque los patrocinadores también le tienen que dar una buena cantidad a la FIFA, y pues esa cantidad también es grande. Entonces ese dinero que están pagando los patrocinadores también les va a recaer a los aficionados, por ejemplo en estos que están pagando este paquete para poder ver el mundial, porque ahora la FIFA se puso más difícil y que no todos pueden transmitirlo, y resulta eso, o sea que estás pagando una buena cantidad de dinero por una mala imagen y por un montonal de... Pero es que lo que a mí me hace gracia, yo vi un video de la media inglesa, y él decía algo como la FIFA le supuestamente quiere el mundial para la gente, porque supuestamente para eso amplió, para tener más países y todo, y que incluir. Y luego cobras precios que no son para el pueblo. Sí, entonces no tiene mucho sentido. Sí, eso es exactamente eso. O sea, para que la gente lo pueda ver, pero qué gente, o sea, qué espacio de la población, porque no todos pueden. Bueno, la gente tiene mucha pasión y por eso es que muchos estadios que están llenos. Los países, por ejemplo. De hecho, yo creo que hay más gente en los estadios cuando son países que están debutando que países como dices, Canadá, que pues yo pienso que en Canadá nadie espera mucho de Canadá. Bueno, ahora le metieron un poco de goles a Qatar. Es la primera victoria de la historia. Pues la gente se burla de nosotros, pero coño, Canadá es mucho más grande en población y en todos aspectos. Tiene jugadores de primer nivel y nunca había ganado un juego en el mundo. Nunca. Ni un punto había hecho. No. Nunca. Bueno, ¿qué más podemos hablar? Yo sé que se nos está escapando algún juego interesante. Pero ahora de verdad que ya... Pues, bueno, también... Hoy no trajimos batería, ni papelito, nada. Pues, o sea, también digo, yo, pues, mencionar a mí me ha quedado mucho eso de que uno se imaginaba que con la cantidad de equipos pequeños que iban a entrar, o selecciones pequeñas, iba a haber más goleadas, o sea, el gap iba a ser muy grande, ¿no? Las selecciones top iban a despedazar a los pequeños, porque pues te has dado cuenta, ¿no? No hay un verdadero grupo de la muerte, porque ya hay muchos pequeñitos que están de repente distribuidos, sí. Ajá. Entonces, pues eso, a mí me ha llamado mucho la atención eso, que de alguna manera no se ha visto esa apabullante superioridad de ciertos equipos. Creo que solo ha habido como tres goleadas, así 3 o 4. Sí, Canadá 6-0, 7-1 y Suecia creo que le metió 5 a Túnez. Ajá. Y creo que hubo otra, la de Suiza, pero la de Suiza le ganó a Bosnia, si no me equivoco. Pero creo que fue 2. No, creo que 4-1, creo. Ah, es cierto, sí, hubo un 4-1. Pero sí. Bueno, no sé si eso se consideraría una goleada. En teoría, después de 3 goles es goleada. Son varios goles, sí. Pues eso, o sea. No es un abultamiento de carreras como. A mí es lo que me llamó la atención ahorita en la primera jornada, que hubo ese tipo de sorpresillas. Ahora que en esta segunda ronda que ya empezó, pues ahora volver a ver cómo después de ya el primer partido ciertas selecciones reaccionan, porque ya los que perdieron, ya es momento de echar todo, de arriesgar, porque son solo 3 partidos. A ver, Panamá, por ejemplo,
yo no sé cómo vamos a hacer, pero si no ganamos con Croacia, pues metan a la reserva con Inglaterra, porque es que Y es que ese también ahí sí fue un equipo, perdón, un grupo bastante difícil para Panamá, porque Croacia, a pesar de que, bueno, incluso otro 4, esta vez 4-2, Inglaterra le metió 4-2 a Croacia, pero Croacia de todos modos, a pesar de que ya han pasado 8 años de aquel segundo lugar, sigue siendo importante, sigue siendo fuerte, y bueno, al principio le estaba costando trabajo a Inglaterra, y ahora pues sí, Panamá va a tener que meter o sea, hasta la banca algo. Ahí todo, porque sí yo iba a decir una cosa antes de cerrar, y es que tú hablábamos de que cuando los equipos se encierran atrás, te parquean el bus. Normalmente tienes opciones de poner extremos para, ¿sabes? Habilidoso y tal. Abrir la cancha. Ajá, y la otra opción es tirar centro, como tiró Inglaterra. ¿De dónde vino eso? Del Arsenal. Sí, es que por ejemplo, esa es una estrategia que muchos podrán criticar, o por ejemplo a Grecia en el 2004, que lo criticaron por jugar al contragolpe, pues es una estrategia. ¿Y la copa está en la casa de quién? Moleste. ¿Qué? Hace un rato me estaba diciendo que no, que la liga, ¿quién ganó la liga? Pero nada, ¿quién ganó la liga? Exacto, al final, no me interesa, campeones. Los números están ahí, ¿no? Y pues si has de tirar muchos centros, porque pues pero todo no, por el centro está congestionado, pues se tiran. Pero ven acá, ¿quién dijo que eso está prohibido? Claro, exacto. Pero los mismos que estaban criticando al Arsenal celebraron el gol de Inglaterra. Sí, es que no tiene sentido. A ver, son recursos. Sí, tienes que tirar de lo que se pueda. Y si todo te ponen 5 o 6 defensas y todo está poblado ahí en el área, en el último tercio de la... Bueno, no quieren que jueguen así, dile al otro equipo que no se ponga a defender. Sí. Que no parqueen el bus. No, exacto, y eso es lo que te iba a decir. O sea, si uno te pone 5 o 6 defensas ahí, y el que está tirando los centros, el que está tirando desde afuera, el que está tratando de romper ese candado es el criticado, bueno, creo que ahí estamos un poco mal, ¿no? Porque el que debería de estar siendo criticado, por si alguien tiene que ser criticado, pues es el que no está saliendo a jugar. Exactamente. Yo no tengo ningún problema con que un equipo gane con un centro, con una jugada, ¿sabes? Yo no digo que México le ganó mal a Corea, simplemente, por ejemplo, porque ganó 1-0. Lo que digo es que no fue contundente. Sí, no una cosa así que tú digas que lo dominaron, ¿sabes? O sea, eso es algo que, por ejemplo, ahorita que hablamos de ello, o sea, se ganó. Si el propósito son los 3 puntos, pues ahí están. Pero para la forma en la que están vendiendo, postularlo como candidato, y que ese es el local, que como lo han estado tratando de vender la idea de que México está fuerte, y entonces ahí sí es cuando es criticable. O sea, si quieres vender esto como un equipazo, pues no porque no estás criticando el resultado, lo que estás criticando es, digamos, la narrativa. Sí, exacto. Bueno, creo que hasta hemos podido hacer un pequeño repaso. Ya tenemos como 1 hora aquí hablando. Sí. Lo que se nos pasó. Sí, seguramente. Mira, por ejemplo, las historias de estos países pequeños, Boiciña, el portero. El portero sí. De Cabo. Y esa es una de las historias, ¿no? Porque me imagino que habrán muchas más historias. Estaban hablando de uno de los jugadores de Costa de Marfil. Ahora se me escapa el nombre. No era Diallo. No era Diallo. Uno de ellos que se le murió la hermana. Y creo que fue él. Sí, ¿no? Que toda su historia, o sea. Y esas son también cosas, no consideramos a Costa de Marfil un equipo pequeño, pero son historias que llegan al corazón de las personas y claro, todas esas cosas se ven en esta etapa. Ya después... Bueno, ya hablando de historias que llegan como al corazón, digamos, no es, digamos, como tragedia, como haber perdido a un familiar o algo, pero Tim Payne, el jugador que un argentino creador de contenido lo hizo famoso, porque prácticamente fue él. No podemos irnos sin hablar de Tim Payne. Sí, y hasta canción tiene ya, de su esposa ya también salió a cantarla, eso es de Costa Rica, y pues ahora ya va a ser nuevo jugador del Olimpia de Paraguay. Paraguay, yo voy a decir Bolivia. Sí. Sí,
ya pues terminando el mundial, ya sí, hay un montón de cosas que han pasado y han hecho que el mundial sea colorido. Estaba viendo, por ejemplo, entrevistas en la calle. Obviamente están tratando de ver también lo positivo de cómo los gringos están tratando de ser hospitalarios a pesar de que su gobierno no lo es, como, ¿sabes? Sí, están tratando como que de formar parte, ¿no? De como mezclarse a la fiesta, por así decirlo, pero pues sí, es algo que va a manchar y que desgraciadamente la FIFA no está tomando las debidas cartas en el asunto. A ver, en estos días le hicieron la pregunta a Infantino y él dijo algo que tiene razón. Él no le puede decir al anfitrión cómo maneja su país. Pero creo que si tú eres el que está organizando el tema, tú también tienes que poner algunas condiciones. Sabes, ¿no? A lo que va. Exacto. Sí. O sea, eso como dices, o sea, bueno, pues es que es mi país y bien o mal, muchos dirán que Estados Unidos es el sueño americano y otros más dirán que Estados Unidos es un país más del tercer mundo y como sea, hay mucha gente que quiere ir a Estados Unidos. O sea que entonces Estados Unidos, por un lado, pues tiene que cuidarse. Por otro lado, si ya sabes que una Copa del Mundo, y aunque sea Estados Unidos que no sepan, o sea, si quieres hostear, si quieres ser anfitrión de un evento tan grande como este, entonces te informas y ya sabes que van a venir muchísimas personas de muchísimos países que tal vez tú vas a tener como el non grato. Pero entonces tienes que ponerte a pensar, entonces, ¿quiero hacer esta Copa del Mundo o no? Entonces, pon tú, no dejas pasar a todos los aficionados, pero a los que están involucrados, equipos, al árbitro de Somalia que no lo dejaron pasar. Entonces, ahí es donde yo creo que ahí no está bien. Sí, la situación que tienen con Irán. Eso no tiene sentido. Que se le hicieron complicada y que Irán decidió estar viajando de Tijuana, de México, a Estados Unidos, ir y venir, porque no pueden estar más de 2 días. O sea, ese tipo de situaciones, pon tú, entiendo que cuando el aficionado de a pie, cualquier persona como tú y como yo, vamos a un lugar que tiene este tipo de problemas, pues me imagino que van a querer blindarse. Sí. Pero cuando te estás poniendo con las mismas restricciones a los participantes, sí, a los que tienen, o sea, sí o sí tienen que estar ahí. Ahí sí es cuando ya se me hace así un poco criticable. Pues. Y lo otro que yo no entiendo de la FIFA es que cero flexibilidad. O sea, ellos debieron haber, o sea, yo digo, esto no es tan fácil tampoco, pero también la situación, o sea, prefieres poner a la gente, al equipo a viajar y es algo que ya hacer un cambio. Bueno, sí, podemos hacer un cambio de grupo, o sea, sí. Y es algo que ya tuvieron que haber, que FIFA también tuvo que haber visto desde antes, porque vuelvo a repetir, un torneo que genera tantísimo dinero, principalmente porque para eso lo hacen. Segundo, lo ven tantísimas personas. O sea, en Estados Unidos se desviven diciendo que el Super Bowl el Super Bowl se queda pequeñísimo a comparación de el mundial es el mundial. O sea, el mundial es mundial. Incluso el Super Bowl partido se ve en Estados Unidos, nadie está diciendo, nadie le quiere quitar crédito a su deporte, pero eso lo ven ustedes, o sea, lo ven ellos allá, pues. Sí, no, incluso el partido de Liverpool City de hace unos meses tuvo más espectadores, más vistas que el Super Bowl. Pero bueno, involucrándose en todo este torneo, entonces FIFA y Estados Unidos y bueno, y todos los anfitriones tuvieron que haber visto, a ver, van a venir personas o equipos de este lugar. Van a venir árbitros de aquí. Y va a salir el somalí, que es el mejor árbitro de África. Tuvieron que haberlo hablado con Estados Unidos. Oye, tenemos esto. Si yo como FIFA no me voy a poner a decirte a quién entra y quién no, entonces dime, ¿lo vas a dejar entrar o no? Y si no, pues lo mando a otro país. Lado, exacto. Y tú sabes que eso es una cosa que a mí me molestó siempre de Estados Unidos con respecto a sus visas. Tú tienes que hacer visa y cuando llegas al aeropuerto, no sé qué, en la frontera te siguen preguntando cosas. Sí. ¿Para qué vienes? Hey, tengo visa, ya déjame tranquilo. Ya me hicieron toda esta entrevista. Sí, revisa nada más que la visa funcione. Si no funciona, pues me mandas. Pero si yo tengo una visa vigente, pues. Sí, exacto. Son muchas situaciones que, en especial en este caso de Estados Unidos, son
es un poco, pues sí, miedo al que haya situaciones malas, pero un tanto siento yo el querer ser ese personaje incómodo, el que diga, oh, es que Hacer ver como que tienen poder. Sí, eso. Porque hay situaciones en las que simplemente no había necesidad de dejarlo escalar tanto. Si no ibas a dejar entrar al somalí, se tuvo que haber hablado desde antes. Se pudo haber dicho, hey, mira, no va a venir, mándalo para otro lado. Sí. Ya. Evitarse todo ese ir y venir. Entonces, lo regresaron, tuvo que volver a Canadá, creo que lo va a aceptar. Son demasiadas cosas que... Y queda mal el mismo país, porque es como que no, o sea, no entiendo. Tú estás haciendo una fiesta internacional a la que no dejas entrar a la gente que viene. Sí. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí por hoy, porque ya nos estamos quedando sin espacio para escapar del sol. Sí. Entonces, gracias por haber visto, gracias por llegar hasta aquí a los que llegaron y nos vemos la próxima semana. ¿Quieres decir algo más? Pues no, nada, pues hay que nos sigan, que le den su like y que nos pongan ahí en los comentarios a ver quién creen que puede dar el batacazo, el caballo negro, sorpresas y demás en esta segunda ronda, ¿no? Vale. Que empieza. Chao.